Las intros o las cabeceras de las series o programas de televisión son muy importantes para generar ese ambiente previo a la serie o al largometraje. Muchas de ellas están hechas con After Effects. Hoy os traigo cómo hacer una de las más famosas. Vamos a verla. Vamos a recrear la introducción de la serie de Netflix Stranger Things y para ello lo vamos a hacer en After Effects porque no deja de ser un motion graphics, un texto animado. Lo primero es crear una composición, hacemos clic, texto, 1080, 25, 30 segundos está bien y el fondo negro también está bien. Le decimos que OK. Lo siguiente es crear un texto y para crear este texto tenemos que elegir la tipografía Vengyat, que os la dejamos adjunta a este tutorial. Es la más parecida a, a la original. En principio dejamos estos valores tal como están. El borde, bueno, el stroke lo dejamos en 4, nos vendrá bien, y de entrada 200 píxeles está bien. Luego lo vamos a modificar. Damos a clic en la herramienta de texto y empezamos a escribir en mayúsculas. Vale, volvemos a la herramienta normal, lo ponemos aquí en medio. Este tamaño está razonablemente, podemos ser a lo mejor un poquito más grandes. 250 está bien. El stroke en 4, vale. Lo siguiente es vaciar el relleno, porque la tipografía nada más que usa bordes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues este color rojo que nos interesa para el borde está tanto delante como en el relleno como en el stroke o borde. En el fill, es decir, en el relleno, vamos a apretar este botón de aquí, no fill color, no queremos relleno. Y ya se nos queda, ya de entrada, bastante parecido al texto original. Lo siguiente va a ser cambiar el tamaño de las S, la del final y la del principio. Así que seguimos seleccionando la herramienta texto, seleccionamos la S, vamos a decirle 400, está bien, y vamos a bajarle, esto estaba en 100, vamos a bajarle la posición un poquito. Pues por ahí, en 118 está bien. Lo mismo con esta, vamos a decirle 400 y vamos a decirle que menos 118, si no recuerdo mal, aproximadamente. Correcto. Bueno, con esto ya tenemos un texto bastante parecido al original. Vamos con el siguiente paso. Una vez que hemos salvado, vamos a animar el texto. Hacemos clic en sus propiedades, se nos abre donde pone Animate, hacemos clic otra vez y lo primero que vamos a animar es el tracking, es el espaciado de las letras. Hacemos clic y se nos ha creado el primer animador y vamos a decirle que aproximadamente, vamos a decirle que alrededor del 20, ¿vale? Vemos aquí que es el segundo 20 clavado. Vamos a decirle pues que nos haga un keyframe, un primer keyframe, hacemos clic, ¿de acuerdo? Y nos vamos al inicio y en este primer keyframe vamos a crearlo y hacemos una separación muy fuerte, pues algo así, me gusta que estén estos textos, estas letras, estos caracteres un poco mordidos. Vale, si hacemos play ahora, automáticamente pues la animación se nos van juntando las letras. Despacito porque son unos 20 segundos y luego ya al final cuando llega el segundo 20 se recompone la animación y ya se quedan los textos quietos. Bueno, esta es una primera aproximación. Vamos a enriquecerla un poquito más y vamos a enriquecerla cambiando la dirección de algunas letras, por ejemplo, pues la A. Para crear un segundo animador le damos otra vez aquí a Animate y vamos a decirle que Position, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos el segundo animador. Si abrimos sus propiedades, vamos a encontrar un inicio y un final. Y esto es muy importante porque en el inicio vamos a decir que solo la letra A, por ejemplo, vamos a mover este porcentaje, el inicio se nos queda aquí con esta rayita y el final que solo afecte este movimiento de posición a la A. Bien, pues una vez que tenemos eso ya en Position, activamos su cronómetro, al final en el segundo 20 y al inicio vamos a decirle pues que la A se vaya pues para arriba. Bastante más, venga. Pues una cosa un poquito más, que esté así mordida. Venga, con esto nos vale.
Lo siguiente que vamos a hacer al texto es hacerle una animación de escala. Esta es muy sencilla, de tamaño. Apretamos la letra S, vamos al segundo 20, un poquito más adelante, aquí, yo siempre me fijo por aquí. Vamos a hacerle una animación de keyframe, perfecto, y nos vamos al inicio y le decimos pues que al principio sea pues bastante más grande, algo así. Así cuando veamos haciendo los avances del segundo, pues se va recomponiendo. También una vez llegado al segundo 20, durante unos segundos, hasta el 24, por ejemplo, podemos hacer que siga siendo un poquito más pequeño. Entonces, en vez de 100, pues vamos a dejarlo en 85, 86, ¿vale? Para que llegue aquí y al hacer play, pues siga siendo más pequeño. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a dar otro paso más. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear el rectángulo que va a ir horizontal encima de la tipografía. Entonces hacemos clic en la herramienta de forma y bueno, vamos a coger el rectángulo directamente. Si mantenemos el clic apretado nos salen las formas y vamos a elegir la primera. En fill le decimos que negro, ok. En el stroke o borde le decimos que rojo y 4 píxeles de borde del ancho del borde del stroke. Con eso ya emparenta con los 4 píxeles que dijimos en la tipografía. Vamos a hacer un rectángulo muy finito que ocupe todo lo ancho aproximadamente. Bueno, pues que nos quede algo así, aproximadamente. Vale, algo así. Esto ya se parece más, cada vez más a la tipografía, el diseño original. Vale, pues lo siguiente que tenemos que hacer es animarlo. Entonces, en la forma, en el shape layer, le decimos que rectángulo y rectangle path. Y vamos a decirle, estamos en el segundo 20, vamos a decirle que activamos los keyframes. Y vamos a adelantarnos unos segunditos más hasta el 24, por ejemplo. Y vamos a crear otro keyframe. ¿De acuerdo? Tenemos 2 keyframes. Nos vamos al primero. Y vamos a decirle que desactivamos la unión entre el ancho y el alto. Vamos a decirle que 0. En el otro lado desactivamos la unión entre el ancho y el alto. Vamos a decirle que 0. Vamos a decirle aquí 0 y 0. Ha desaparecido. Seguramente nos va a aparecer aquí un pequeño puntito del stroke. Así que vamos a irnos a stroke y vamos a también a decirle que un keyframe, ¿de acuerdo? Lo activamos y vamos a darle a un frame atrás. Esto es muy sencillo con el teclado, decirle dónde está el avance y el retroceso de página. Retrocedemos retrocedemos página y aquí creamos otro keyframe y le decimos que 0. Esto es, y ya en el siguiente ya está con 4. Entonces al hacer la animación vemos que ya lo tenemos hecho. Así. Si os dais cuenta, la barra no acompaña el movimiento del texto. Está a su animación, simplemente crece a lo ancho y a lo alto. Y lo que nos interesa es que se mueva al unísono de Stranger Things, del texto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tan sencillo como emparentar la capa de rectángulo a Stranger Things. Para eso hacemos clic en esta especie de espiral, hacemos clic, sostenemos el clic, nos sale esta flechita y dirigimos la espiral a Stranger Things. Y soltamos y ya se ha quedado emparentado la capa de forma con Stranger Things. Ahora si hacemos clic y movemos, vemos que la barra se mueve al unísono que el texto, no se queda colgada. El siguiente paso va a ser añadir ya los efectos, algunos efectos que nos den unas texturas. Entonces, lo que os recomiendo es seleccionar estas dos capas, botón derecho, y hacer lo que se llama una precomposición. Precompose. Botón derecho y precompose. Vamos a llamarle rectángulo más texto. Le decimos que OK. Hop,
Y aquí dentro de una sola capa nos ha metido las dos. Y de hecho se nos ha creado la original y está precompuesta. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo sólido. Botón derecho, New Solid. Vamos a llamarle ruido. Perfecto. Y aquí está, lo tenemos encima. Muy bien. Entonces, así de entrada no vamos a ver gran cosa. Pero vamos a meterle un efecto a este sólido. Vamos a ir en la pestaña Effect. Vamos a irnos a Noise. Y vamos a decirle Fractal Noise. Effect, Noise and Grain, Fractal Noise. Y vamos a meterle algunas cuestiones. Por ejemplo, en contraste lo vamos a poner en 25 y en brillo en menos 25. Y con esto ya tendríamos una textura que va a ensuciar. Ahora, ¿cómo asociamos esta textura sucia al texto? Pues para eso vamos a crear aquí, donde pone Track Mate, vamos a decirle que un Luma Mate. Luma Mate con respecto a esta capa de ruido. Perfecto. Entonces, si os fijáis, se ha oscurecido bastante. Y si hacemos bastante zoom, ya no es las líneas, el trazado ya no es sólido, sino que tiene diferentes intensidades. Esta, por ejemplo, de aquí tiene más luminosidad que esta parte de aquí. Entonces, al tenerla asociada, nos ha dado unos valores un poco distintos. Vale, a lo mejor quizás un poquito más de brillo nos puede venir bien. Vamos a decirle 50, incluso 100, porque se nos ha quedado un poquito oscuro. 100 quizás es demasiado, vamos a decirle 70. Y en brillo, sí, alrededor del 0 puede estar bien. Con esto ya empieza a tener ya textura. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es crear con botón derecho, nuevo, vamos a crear una capa de ajuste. Y a esta capa de ajuste vamos a echarla más efectos. Vamos a echarla más efectos. Uno que nos puede venir bien es Glow. Como no recuerdo muy bien dónde está, creo que es en Stylize, efectivamente, en Glow. Bien, FX, Stylize y Glow. Vamos a meterle un Glow. Y este Glow lo que nos va a dar es un resplandor, ¿no? a nuestro texto. Vamos a decirle, vamos a hacer 100, sí, alrededor de 150 la intensidad. Vamos a dejarle en torno a 60 y la intensidad pues en torno a 180, por ahí. Y luego también le vamos a poner en esta misma capa un pequeño blur que nos va a venir muy bien para quitarle esa rabiosa definición que tiene, ¿no? Vamos a buscar un blur en vez de por efecto. Vamos a irnos por aquí. Vamos a decirle que en Effects busque un blur. Un blur, aquí tenemos un cross blur que nos puede venir muy bien. Vamos a echarlo por aquí. Y vamos a decirle 10 de entrada en eje X y otros 10 en eje Y. Y con esto pues ya tendríamos una sensación de animación bastante interesante con respecto a la composición original. Tenemos un texto que tiene algo de ruido, tiene algo de ese fulgor, de ese resplandor que emanan las letras, el movimiento individual por letras y en conjunto de tamaño de escala y de posición, y luego tenemos la animación de la barra que crece emparentada al texto, que se cierra aquí.